Bueno, ahora sí, hemos comenzado la grabación un poquito retrasada. Estábamos diciendo que estamos agradeciendo a la Asociación Japonesa de la Argentina el espacio en estas charlas de café para presentar el libro de nuestro padre. Bueno, el libro tiene varias secciones. El proyecto de nuestro padre en el libro era, en principio, personal, familiar, ¿no? Él quería dejar su historia para sus amigos. Eh, Después, él dejó todo el borrador final completo antes de partir, como comenté, y bueno, y nosotros, sus hijos, eh, lo publicamos finalmente, ¿no? Entonces, el libro tiene varias secciones claramente definidas, ¿no? Una primera sección, seguramente de más interés para el público en general, que quien está interesado en la cultura japonesa, es toda su historia. Primero la historia del Japón, ¿no? La historia del Japón eh, cercano al final de la era samurái y de la restauración Meiji y de principios del siglo XX, ¿no? Una historia que, si bien es de Japón, él lo enfocaba como la historia de Kagoshima, ¿no? O de Satsuma, como se conoce a la región sur de Japón, que actualmente es la prefectura de Kagoshima, ¿no? Porque él menciona algo que es recurrente a lo largo de todo el libro, que es la pertenencia que él siente primero a la región y después al Japón como un país, ¿no? Es algo que él menciona como muy característico del sentimiento japonés, ¿no? Esta gran pertenencia a la región, y tal vez muchas veces como en forma prioritaria a la nación, ¿no? Él poco menciona eh, esta característica eh, de los regionalismos, de los dialectos y de cómo, por ejemplo, en los países, en la Argentina, hay múltiples asociaciones regionales, ¿no? Muchas veces eh, con gran trascendencia a la par de la propia asociación nacional, que sería la asociación japonesa, ¿no? Es algo que en otras conversaciones hemos tenido con Cecilia Onaja, ¿no? O sea, él habla de la historia habla de la historia de Kagoshima, bueno, claramente del gran prócer de Kagoshima, Saigo Takamori, de cómo Occidente tuvo los primeros contactos con Japón. Y después continúa con ya su historia personal, ¿no? Tal vez la parte más rica del libro para el público en general. Eh, un, un joven que, bueno, viene de una familia reconocida en la lejana isla de Tanegashima, que incluso es más al sur de Kagoshima. En su momento, en un viaje en barco de un par de horas, ¿no? Hoy actualmente se puede hacer en hora y media, pero en esa época estamos hablando año 1943, década del 40. Hablamos de un Japón mucho más rural, mucho más lejano a lo que hoy conocemos, ¿no? Kagoshima o Satsuma en esa época, él la describe como prácticamente un pueblo un poco grande, ¿no? Donde las calles eran de tierra. Hoy es imposible encontrar una calle de tierra en Japón, y la única calle asfaltada era la calle principal, ¿no? Bueno, él ni siquiera vivía ahí, sino que vivía en es oriundo de la isla de Tanegashima, en cierta forma, ¿no? Y, el, y las vueltas del destino hace que termine naciendo en Saipán, ¿no? Saipán, ahí cerca para el lado de Guam, en el medio del Océano Pacífico, literalmente, porque, bueno, su padre biológico de la familia Haruta, esta es otra de las grandes curiosidades de su historia, ¿no? Que aquí en Argentina, bueno, todo fue Matsumoto, pero al principio de su vida fue Haruta, ¿no? Su familia biológica era otra, de Tanegashima, como mencioné. Y él, bueno, esa vuelta al destino hace que nazca en Saipán, ¿no? En el medio del océano, porque su padre médico alistado en el ejército estaba destinado a Saipán, ¿no?
Ahí él se cuenta una historia muy llamativa que está en la contratapa del libro, donde, bueno, también por esa vuelta del destino puede salvarse de esa situación. Él nace pocos meses antes de lo que fue la batalla de Saipán, ¿no? Una de las batallas más terribles que hubo del avance aliado hacia el archipiélago japonés. Después vino Iwo Jima, ¿no? La batalla de Okinawa. Eh, Él ahí cuenta que, bueno, como hijo de un oficial y su madre como esposa de un oficial, tuvieron la oportunidad de tomar un barco para evacuarse al Japón insular, al archipiélago principal. Y bueno, cuenta esto de que de los tres barcos que salieron, el único que llegó fue el de ellos, ¿no? Eh, los otros dos barcos, bueno, en medio del conflicto, fueron hundidos por los aliados. Ellos tuvieron la suerte de ser el único que llegó y la suerte de haber tomado el barco equivocado, porque mi abuela, su madre, estaba destinada a tomar el mejor barco que salía de Saipán, bueno, por la personalidad que tenía su madre, era muy tranquila y no tomó el recaudo bueno, de hacer los arreglos para subir en ese barco y terminó saliendo en el último barco donde quedaba de casualidad algún espacio, y ese fue el único barco que llegó al Japón, ¿no? Eh, Después otra parte, él cuenta cómo fue toda su crianza primero en Tanegashima, de vuelta en ese Japón rural, muy alejado de lo que era Tokio, en la época de fin de la guerra y de la posguerra. Eh, Toda una historia que, bueno, un Japón muy diferente, muy poco desarrollado, todavía manteniendo las características de principios del siglo XX, ¿no? Los automóviles eran prácticamente inexistentes. Eh, y bueno, eso hace que después en algún momento de su vida, ya con su madre viuda, porque bueno, el padre biológico al que nunca conoció, no tiene ninguna foto de él, murió en la batalla de Saipán. Eso hace que después, a los 14 años, ¿no? Una edad muy particular, venga a la Argentina. Entonces, parte de la historia cuenta su historia en Tanegashima, en Kagoshima luego se muda a Kagoshima, donde estaba la otra rama de la familia, más la familia materna, y a los 14 años, en estas cosas de la vida de los inmigrantes, ¿no? Historias que han vivido los japoneses, pero también han vivido italianos, españoles. Su madre viuda se casa por correspondencia, hoy algo totalmente inimaginable, se casa por correspondencia con Mitsuo Matsumoto, que vivía acá ya en la Argentina, también veterano de la Segunda Guerra Mundial, ex oficial del ejército, y viene a la Argentina bueno, a contraer matrimonio con, con su nuevo esposo, ¿no? Y ahí es donde, fiel a la tradición japonesa, eh, nuestro padre, que era de familia Haruta, bueno, ahí toma el apellido del padre adoptivo, Mitsuo Matsumoto, y se transforma para quien todos nos conocen y lo conocen a él como Kazuyoshi Matsumoto, ¿no? Estamos hablando en el año 1957. Él con 14 años llega a la Argentina el 19 de octubre y al día siguiente de que llega a la Argentina cumple los 14 años, ¿no? Una parte muy interesante del libro, una segunda parte o tercera parte, es el itinerario del viaje desde Japón hacia la Argentina. Él pudo llevar un registro muy detallado de ese viaje, incluso No está la gata. con su edad. No está acá. A ver, vamos a silenciar, disculpen. Eh, Él puede llevar un registro muy detallado de todo el viaje hacia la Argentina. Ellos había varias rutas para llegar a la Argentina. Él parte del puerto de Yokohama,
y tardan aproximadamente un mes en llegar. Él ahí detalla en el libro todo el viaje que es la salida de Japón desde Yokohama. Eh, llegan hasta Los Ángeles. En Los Ángeles, bueno, hacen escala. Ahí los llevan a visitar lo que en su momento era un incipiente Disneylandia. Eh, para que se den una idea, cuando los llevan a Disneylandia, los anfitriones allá en Los Ángeles, que también era una familia japonesa, les comentan que, bueno, hay un descampado, unos lugares de ahí medio sin construcciones, y le dicen que ahí iban a construir algo que seguramente iba a crecer mucho, ¿no? Y todo eso después fue la zona de Hollywood. O sea, era un momento donde todavía prácticamente no había desarrollo. Y es muy interesante ver, para ver cómo eran otros tiempos, cómo él en el diario describe los contrastes entre el Japón que él conocía y lo que está viendo ahí, ¿no? El gran desarrollo americano, ¿no? Se sorprende de la cantidad de automóviles que hay, se sorprende de los supermercados, ¿no? De que, bueno, en un momento su madre va a comprar a un supermercado y él no entiende bien qué es ese edificio gigante que hay y se sorprende a ver algo tan sencillo como alguien que viene en algo que parece un carrito de bebé y bueno, es el carrito de supermercado, ¿no? Y cargan ahí en el auto de los anfitriones, cargan las cosas, ¿no? Entonces, eso muestra también por qué la emigración japonesa. Claramente, en ese momento, fines de la década del 50, principios del 60, todavía, por lo menos para alguien que vivía en Kagoshima, eh, Japón estaba muy lejos del desarrollo, ¿no? Tanto, todo lo que podían ver en Estados Unidos o lo que después incluso vieron cuando llegaron aquí a la Argentina, eh, era una realidad mucho más avanzada respecto a lo que encontraban en Japón, ¿no? De hecho, él siempre mencionaba que cuando vemos la inmigración en la Argentina, la gran mayoría de los inmigrantes provienen de la periferia, ¿no? No vienen del área central cerca de Tokio, ¿no? Sino que vienen de las zonas que tardaron mucho más en desarrollarse, ¿no? Ciertamente Okinawa, Kagoshima y demás, ¿no? Entonces, bueno, una parte importante, la segunda parte del libro, es todo este raconto de cómo después viajan en el barco, desde Los Ángeles cruzan el Canal de Panamá, también, ¿no? Imaginémonos toda esa sorpresa de ver algo completamente nuevo. Hoy, para la gente joven es algo impensado porque, bueno, todos tenemos acceso hasta el último lugar más recóndito del mundo en alguna foto. En esa época, ciertamente, era algo completamente novedoso y prácticamente de otro planeta, ¿no? Después de cruzar el Canal de Panamá, van bajando hacia el sur. Gran parte de los emigrantes bajan en Brasil. Nuestro padre cuenta que los que bajan en Argentina son los menos y la mayoría, según él cuenta, no era tan fácil venir a la Argentina, a diferencia de ir a Brasil. Había que tener venir a alguna actividad especial, normalmente trabajar en la tierra o tener alguna razón por la que venir. Él no ahonda mucho en eso, pero sí menciona que no era tan sencillo venir directamente a la Argentina. La mayoría se baja en Brasil. eh, ahí cuenta algunas anécdotas sobre cómo gente que aparentemente viajaba seguido, porque él como compañeros de camarote tiene algunos japoneses que habían hecho ya 2 o 3 viajes a Sudamérica, en esa época un lugar sumamente recóndito. Y él cuenta que esta gente que ya había venido le llamaba la atención cómo se volvían a encontrar en Brasil, por ejemplo, cerca de Recife, con gente que había viajado antes y lo dura que era la vida, ¿no? Porque venían muy deteriorados, se los notaba que en poco tiempo, 1 o 2 años, realmente habían tenido una vida muy, muy dura, ¿no? Diferente a
al sueño de hacer la América, que era lo que todos querían, ¿no? Bueno, y él bueno, llega a la Argentina, como dije, bueno, ahí por primera vez conoce a su padre adoptivo, Mitsuo Matsumoto. Su madre conoce a su esposo, ¿no? Algo también hoy de vuelta y totalmente impensado. Y continúa narrando cómo son esos primeros años de estudio, ¿no? Él, como es que ya llega en plena adolescencia y yo creo que ahí, y esta es una opinión personal, creo que ahí em- hay algo muy particular, ¿no? Porque la adolescencia, todos los que tenemos hijos lo sabemos o conocemos, es una edad de formación de la personalidad, una edad muy especial, ¿no? Y creo yo que seguramente haber venido justo en esa etapa de la vida genera una personalidad bastante especial que creo que todos coincidimos de una forma u otra que nuestro padre tenía, ¿no? Eh, y creo que es lo que le dio un poco la posibilidad de tener en un mismo cuerpo cierto entendimiento de ambas culturas. Él menciona algo bastante relevante, que es que, y a mí me sorprendió leyéndolo, que no se sentía, él se sentía como binacional, pero de ningún lado, no se sentía totalmente japonés, tampoco se sentía argentino. Sentía que tenía esa mixtura bastante particular y que seguramente pocos han tenido. Bueno, cuenta cómo ingresó al Colegio Nacional de Buenos Aires, acá hay algunos compañeros de él. Eh, él, cuando llegó vivía en Escobar, ¿no? Ahí como buen inmigrante, eh, su padre adoptivo era floricultor en Escobar, y después, para ratificar los estereotipos, fueron tintoreros acá en Barracas, ¿no? Ellos empezaron, vivió unos años, un tiempito en Escobar, como quedaba muy lejos del Colegio Nacional de Buenos Aires, al que contra todos los pronósticos había podido ingresar de una forma, la verdad, eh, que nadie sabe bien cómo pudo hacer algo tan difícil. Él cuenta ahí alguna anécdota que no lo querían tomar, ni siquiera le querían dar la oportunidad porque le decían que era imposible que alguien que hacía un año y medio que había venido de Japón pudiera pasar los exámenes, ¿no? Que incluso hoy en día son muy difíciles. Pero bueno, ingresó. Obviamente, como le dije, él tenía 14, 15 años, entonces ingresó mucho más, un par de años más adelantado en edad de lo que debería tener para estar en primer año, ¿no? Esas cosas también de la época, donde era todo un poco más flexible. Hoy si uno se atrasa un día en la fecha de inscripción, ya no lo dejan entrar. Le dicen, no, mira, la inscripción venció ayer. Bueno, esa época tenía estas informalidades, si usted quiere, ¿no? Bueno, cuenta su historia en el colegio, ahí hizo grandes amistades. Ciertamente que creo que ahí fue su formación en la cultura argentina 100%. Eh, Cuenta algunas anécdotas divertidas, como por ejemplo que no hablaba bien el idioma y entonces cuando una vez le preguntaron de qué cuadro era, él pensó que le preguntaban qué pintura le gustaba y empezó a decir, para decir algo, ¿no? Para tratar de encajar. Bueno, el Renoir, Picasso y los compañeros pensaban que lo estaban cargando y le hacían bullying por eso, ¿no? Eh, bueno, él termina el colegio, eh, él ciertamente con un grupo de amigos muy fuerte, le gustaba mucho andar de mochilero, conocer el país, y entra a la Facultad de Ingeniería, donde se gradúa de ingeniero industrial, ¿no? Y después ahí comienza otra parte del libro, que es toda su experiencia profesional, siempre orientado en empresas japonesas, primero en Mitsui Argentina, y luego en Toyota de Argentina, donde después finalmente se jubila, ¿no? Cuenta ahí algunas pequeñas a- anécdotas. Si ustedes me permiten una presión personal, creo que ahí
Bueno, él cuando escribió el libro se cuidó mucho de no ofender a nadie, de no mencionar a nadie que lo pudiera dejar mal parado o que no quisiera ser mencionado. Creo que ahí ciertamente quedaron en el tintero muchísimas anécdotas e historias que en su vida profesional hubieran sido bastante interesantes o divertidas de leer, pero bueno, que quedaron ahí en el tintero justamente para no generarle ningún inconveniente a nadie, ¿no? Fiel a esa concepción japonesa, ¿no? Y después, bueno, el libro tiene una última parte ya tal vez mucho más personal, donde cuenta algunos viajes que hicimos en familia y muestra también algunas cartas de su madre. Eso es una parte tal vez mucho más, sí, más para los amigos, para la familia y no tanto para el público en general, ¿no? Em, Cecilia, ¿está ahí? No sé si ha podido, a ver si la podemos escuchar. Sí, No sé si me estoy. ahora sí la escuchamos. Ah, ¿me escuchan? Ay, Sí, por bien. favor. Estaba luchando con estaba luchando con el teléfono celular y no había forma de instalar mi Zoom allí. Les pido mil disculpas por este inconveniente tremendo. No, Hasta el viernes pasado podía manejarme perfectamente y nunca pensé que me iba a pasar esto no sé, ya no sé qué hacer. Bueno, pero disculpen, bueno, no, buenas por noches favor, a todos. de vuelta, a ver, Estamos, le agradecemos nuevamente a la Asociación Japonesa en la no, por Argentina, favor. a usted en especial, que nos ha dado este espacio en las charlas de café que organizan periódicamente para charlar de- del libro, ¿no? Y bueno, esta Perfecto. charla después será No, subida, entiendo, al canal de la asociación para que pueda ser difundida sí, públicamente. sí, veo que está, sí, está siendo grabada, no sé si, a Sí, sí, ver, sí, correcto. oye, lo están mandando. Perfecto. Mire, escúcheme una cosa, no sé si alcanzaron a mostrar las fotos, No, no, no. ¿ustedes? Ah, ¿Quiere que lo hagamos bueno, ahora o quiere eh, mencionar algunas palabras? no, por ahí iba a comentar, pero terminen, cierren la presentación de las fotos que me eligieron ustedes y ya entro yo en la reunión. Y bueno, empezamos. Bueno, De la- vamos a espolear, pero bueno, ahí vamos a compartir. sí, perfecto, las fotos. ¿Ahí las ven bien? Sí, se ven bien. Bueno. Bueno, este es el barco Brasil Maru, es el barco en el que vinieron. Había dos o tres barcos que eran los que hacían regularmente el trayecto. Bueno, ahí se ve, ¿no? Esa despedida prácticamente para siempre, ¿no? Y Ujú, papá mencionaba siempre en el prólogo y en todos lados como que su vida era una vida antigua, ¿no? Él hace hincapié en esto, en que eh, y tal vez de ahí viene también la necesidad de contar un poco su historia, ¿no? Porque ujú, él decía que el Japón que veía por televisión ya no era el Japón que él reconocía no, no digo como propio, pero sí como el que él había conocido, lo cual es obvio, ¿no? Porque bueno, ujú, pasaron muchas décadas y Japón hizo un cambio fenomenal y como les digo, él se había ido de una Kagoshima con calles de tierra, donde seguramente era un pueblo más o menos grande y hoy en día, bueno, es una ciudad hecha y derecha, ¿no? Eh, Ahí, esto saliendo del puerto de Yokohama, esta es una postal o una foto que le daban ujú, como recuerdo. Acá se ve toda la gente saludando a sus familiares. De hecho, esta señora que está con la ujú. mujer, con el chiquito, es una de las hermanas de mi abuela, saludando. Y aquí, bueno, acá está mi abuela, su madre, Taeko Ujú, Yamada, que después sería esposa de Matsumoto, y ujú, nuestro padre ahí también saludando, ¿no? Algo llamativo, muy de la época era, acá por ejemplo están en la cubierta,
Sí, digamos, sí. cómo la formalidad que se manejaba en esa época, ¿no? Fíjense que para hacer un viaje estaban hasta un chico preadolescente, estaban de corbata y estaban vestidos casi para una gala, ¿no? Siendo que ellos viajaban en tercera clase, ¿no? Eso también Perfecto, sí. eran camarotes compartidos con varias personas. Y ahí se genera algo también Perfecto. muy característico de todos los inmigrantes, que es esta especie de unión fraterna que se da entre los que vinieron juntos, ¿no? De hecho, aquí se ve a quien también venía a casarse con su esposo, también casada por correspondencia, la señora de Cumabe, una familia con la que nuestra familia tuvo amistad por Mm. muchísimos, muchísimos años. Se generaba esta fraternidad entre compañeros de viaje, ¿no? Eh, Perdón, aquí tenemos, bueno, aquí, ahora ahí está, ahí tenemos otra foto en, en el barco, El barco. también. Perfecto, hermoso. Eh, y esta es la primera foto que se toma en la Argentina. El de Ujú, la derecha, este jovencito, es nuestro padre. Ahí ujú, está nuestra abuela, su madre. Y el de la izquierda, quien tiene anteojos, es el ujú, padre adoptivo, mi abuelo, Mitsuo Matsumoto, ¿no? ujú. Y Perfecto, sí. la persona que se ve aquí es el señor Saburo Miyazono, muy conocido en la Ah, sí. colectividad, muy reconocido, que era yerno de mi abuelo, ¿no? Porque, de vuelta, Ujú, una de las razones por las cuales ellos vienen a Argentina y por las cuales se conocen por correspondencia es porque originalmente mi abuelo viene a la Argentina después de la guerra porque tenía una hermana aquí, que era ujú, la esposa del señor Miazón, ¿no? ujú, Bueno, aquí vemos una foto con amigos del Colegio Nacional de Buenos Aires. ujú, Era, bueno, una amistad muy fraterna que duró muchísimos años, incluso, bueno, hasta el ah, final qué de sus lindo. días. Ujú, Y aquí están enfrente de la famosa, no famosa, pero bueno, para la familia, famosa tintorería que quedaba en ah, Barracas, ¿no? En la esquina ajá, de de California y Córdoba. Montes de Oca. Es Eh, una foto reciente esta, no, no, no. No, no de la es época. de esa Ah, época, pero bueno, la magia digital hoy ah, permite mejorar pero mucho en no, las fotos. esta, Es una ah, foto de esa época, bueno, aquí vemos, bueno, hay un Fiat 600 y la gente vestida. tiene Eh, razón. eh, sí, bueno, ¿y por qué? Porque una pregunta que muchos argentinos siempre se hacen es, eh, perdón, no, el ¿Por qué la señor, tintorería? Ah, perdón, tengo mal las relaciones familiares. El señor el hermano el esposo de la hermana de uno ah, es cuñado, no yerno, perdón. ah, O sea, el señor Miyazono la zona es era cuñado, sí. cuñado de mi abuelo. ¿Por Sí, sí, qué? sí. Siempre una pregunta es ¿por qué floricultor y por qué tintorero, no? Vieron que Ujú, en estos estereotipos que hay, pero que tienen una base cierta, cada colectividad tiene como su profesión y ciertamente que la tintorería fue y sigue siendo un hoy sinónimo de japoneses, ¿no? sí, Bueno, sí. lo que él dice, que no tiene una explicación clara, pero lo que él dice es que, bueno, eran actividades que permitían en ese momento un un ingreso relativamente bueno. Recordemos que, como vemos en la foto del barco, había que usar traje y corbata prácticamente de forma constante, no Claro. completamente diferente a lo que ocurre ahora. Ujú, Entonces todo el mundo tenía que llevar el traje a la tintorería. Era ujú. una actividad que se manejaba con ingresos diarios y no se necesitaba mucho idioma tampoco para poder hacer esa actividad, ¿no? Y Claro. seguramente lo que hoy llamaríamos know-how con términos modernos, ese saber hacer, se iba pasando en la colectividad bueno, iban siendo tintoreros, ¿no? Tal vez haya Ujú, otra explicación. Él, ujú, bueno, dentro de las, eh,
Aquí, perdón, por ahí no lleno todo en orden. Esta es una No, foto está bien, sí, así en vamos Tanegashima viendo más o menos, sí, perfecto, con sí. su tío, o sea, con el hermano de su padre Ujú, biológico, ¿no? Él cuenta que, bueno, después este tío lamentablemente después se suicidaría, o sea, mm, el, un poco una impresión una impresión que da, ¿no? Es este corte entre las familias, ¿no? Es como que, bueno, dejar de pertenecer a una familia y pertenecer a otra, yo creo que ciertamente es algo que lo marcó y tal vez mm, nunca pudo él terminar de explicar, ¿no? Porque si bien él era una persona bicultural y binacional, eh, creo yo, y esto lo pude ver ya al final de su vida y con este libro, que él, su corazón era japonés, ¿no? Él pensaba como japonés. Entonces si bien se adaptó perfectamente a la sociedad argentina, había cuestiones relacionadas con los valores, con la forma de pensar, con la forma de ver el mundo que eran muy japonesas de antaño, ¿no? De sí, la época donde él vivió, ¿no? Eh, mm, y él deja entrever que era como el único descendiente de la familia Haruta en Tanegashiba, ¿no? Que de vuelta era una familia reconocida en ese lugar. Y su padre y los dos tíos que tenían, los tres murieron, ¿no? Él, él- este tío se suicidó, su padre murió en la batalla de Saipan, y el tercer tío, que también era militar, que está ujú, acá, era aviador del ejército, murió también en la guerra, ¿no? En combate, ¿no? Aquí vemos una de las primeras fotos de él de bebé, enfrente de un templo en Saipán. exacto. Espero algún día ir ahí a las Islas Marianas a ver si este templo Mm, sigue ahí en pie, ¿no? Y ujú, hablando de su familia biológica, la familia Haruta, eh, ujú, una de las cosas que muestra que era una familia muy tradicional es este pequeño detalle. Esta persona de anteojos es miembro de la rama principal de la familia. En las ujú, familias japonesas, para que no lo saben, bueno, tienen ramas secundarias y ramas principales, algo, digamos, muy tradicional, ¿no? Y muy tal vez de otra época. Y estos pergaminos o rollos que vemos aquí, ujú, ahí está escrito el árbol genealógico, ¿no? En Japón está muy registrado en lo que sería el equivalente al registro civil, ¿no? La- el origen de cada persona, pero bueno, la familia tiene en estos rollos su árbol genealógico que se remonta aproximadamente hasta el año 1600, ¿no? mm, Así que sí, vaya si es tradicional, ¿no? Esta es una reproducción, una foto de la página del diario que él armó eh, eh, du- durante el viaje. Tiene aquí, por ejemplo, él era en forma muy detallada, hacía diagramas de lo que iba viendo. Y bueno, una de las cosas que le llamó mucho la atención es el canal de Panamá, ¿no? Bueno, cómo iban subiendo los niveles en el canal de Panamá mm, y después bajando y cómo se abrían las esclusas para cruzar, ¿no? Bueno, cuenta todo eso que claramente para alguien que venía del Japón era un mundo completamente nuevo y prácticamente de otro planeta, ¿no? Aquí, por ejemplo, están en lo que era los primeros construcciones de Disneylandia, donde la familia, no quiero decir el apellido mal, pero bueno, los anfitriones los llevaron a dar una vuelta rápida de un día ahí por Disneylandia y, y bueno, que recién empezaba, ¿no? mm, Eh, y bueno, ya esta es una foto que sí, él atesoraba mucho, que era la foto del pasaporte.
¿no? Cuando vino a Argentina sacó el pasaporte y junto a su madre tomó esta foto que él atesoraba muchísimo, ¿no? Este es otra foto de la misma familia que los cobijó en Los Sí, Ángeles, sí, bueno, Los Ángeles, típico de automóvil paso. Ujú, norteamericano de esa época. Eh, él cuenta, bueno, que en Estados Unidos había una colectividad grande, eh, cuenta que por lo que se ve vivía muy bien, ¿no? Una de sus primeras sorpresas, tanto cuando llega a Estados Unidos como cuando llega a la Argentina, es ver el nivel de vida que había, ¿no? En ese momento le llamaba mucho la atención, ujú. bueno, la televisión, que había en una casa de televisión en Japón en esa época. eh, Muy poca gente tenía televisor y era común, hay fotos que se ven en Tokio de televisores en las vidrieras y la gente mirando la televisión desde la vereda, bueno, las grandes heladeras, todo lo que hoy sería como totalmente básico, en esa época, 1957, llamaba mucho la atención, ¿no? Los tocadiscos que Claro. cambiaban en forma mecánica Ujú. los discos, ¿no? Él cuenta eso como algo muy llamativo, ¿no? Como algo que, bueno, ni siquiera conocía que existía y lo ve por primera vez en, en esta casa, ¿no? Incluso cuando llega a la Argentina, bueno, ahí también se ve el contraste, porque muchas veces uno, medio en forma jocosa, la gente pregunta, ¿y por qué vinieron a la Argentina? ¿No? Si Japón, bueno, está tan bien, es una potencia. Bueno, en esa época el nivel de vida en Argentina era muy superior al que por lo menos había en los lugares más alejados del Japón, ¿no? Después, bueno, ocurrió la convergencia y el desarrollo japonés y la historia fue diferente, pero en esa época ciertamente que aquí se veía la esperanza de vivir mucho mejor, ¿no? Y, y la historia del ingreso a Buenos Aires y demás, ciertamente muestra también, ¿no? Una Argentina bastante diferente a la que hay hoy, ¿no? Era esta historia de vuelta individual, pero a su vez colectiva, de crecer eh, a través del esfuerzo, a través del estudio, ¿no? El estudio como un trampolín hacia la anhelada clase media, como él dice, ¿no? Esta posibilidad de decir, bueno, Sí. si me esfuerzo, si estudio, voy a poder ser clase media. Y ahí un poco dice, bueno, cuando puede llegar a ser clase media en la Argentina, después de tanto esfuerzo, en Japón ya era un país desarrollado. Estamos hablando década del 70, mediados del 70. Y ahí viene un poco la disyuntiva, ¿no? Que era lo que con el diario del lunes que hubiera sido mejor, ¿no? Le puedo Eh, pedir que entonces cortemos, dejemos aquí la historia y ¿Cómo bueno, no? no sé si tiene alguna foto más para lo que quería. Bueno, si no, después en el momento de la charla, nos quedan más o menos 10, 15 minutos, queremos dar, bueno, primero voy a leer mi participación. Ante todo, Pablo, muchísimas gracias y les pido mil disculpas, fue mi torpeza. Les pido mil disculpas por haber tenido estos inconvenientes y no haber podido presentar como era debido, pero creo que resultó muy interesante la presentación que han hecho del libro. Espero que resulte, bueno, en el interés de todos de leer el libro, de acercarse y leerlo, ¿no? Ya lo mencionaron, pero voy a destacar algunos aspectos del libro que me parece muy importante. En primer término, para el archivo histórico de la colectividad japonesa, este tipo de escritos constituye en verdad un tesoro invaluable, ¿sí? Que los propios protagonistas dejen el testimonio, ¿no? Y que los dejen publicados sobre esta experiencia, ¿no? También es muy interesante porque este ciclo que iniciamos este 2024 con historias de vida a partir de Carlos Tanaka o Ricardo Jara también, ¿no? Nos han dado la posibilidad de ver el cambio generacional. Ya Issei, o sea, japoneses que han llegado adolescentes, como el caso del padre de Pablo y Carolina, ¿no? Llegaron de adolescentes y pudieron ser bilingües completos. Eso es muy interesante y muy importante el hecho de que
ellos dominaran los dos idiomas y entendieran las dos culturas. Por eso la expresión que bueno, mencionara Pablo, ¿no? Que está en la contratapa también, esto de me considero un hombre binacional, ni japonés ni argentino, medio extraño, indefinido, intermedio y al mismo tiempo ser humano común, ¿no? Lo hemos encontrado en los otros. Y es muy interesante también lo que mencionó, ¿no? Es de nacionalidad japonesa, nacido en Japón, habiendo cumplido prácticamente la educación básica obligatoria, se sintió japonés toda su vida y fue japonés toda su vida, ¿no? Esto es interesante también. ¿En qué momento, no? Se define la identidad cultural de una persona que, bueno, incorpora de otras culturas, o sea, hacia dónde le tiran más, digamos, ¿no? Después, bueno, esto está marcando también un cambio interesante e importante, como les digo, ¿no? Y lo importante del trabajo de Kazuyoshi Matsumoto, o sea, de su autobiografía, es también esto que mencionaba Pablo, primero lo del considerarse kagoshimano, ¿no? El de primero en presentar su lugar de origen. Entonces, esto ya es una recomendación para todos aquellos de origen de Kagoshima, que Kagoshima Kenjinkai tiene muchos integrantes. Es obligado leer esta parte porque es parte de su cultura y muy bien hace una recopilación de detalles como cuál es el pájaro que identifica la región o la flor, la vegetación, la flora, la fauna del lugar hasta, bueno, distintas costumbres y expresiones, y eso es fundamental, ¿no? Además de cuestiones históricas, como mencionar al principio Pablo, de hablar de Saigo Takamori, ¿no? Como una figura de un héroe local fundamental, importante, ¿no? Bueno, eh, y después, bueno, en cuanto a la cultura japonesa, esto es muy importante también. En el capítulo 9 él desarrolla muchos aspectos de la cultura japonesa en primera persona, o sea, de alguien que ha nacido en esa cultura y la ha vivido, ¿no? No es simplemente un testigo o un influencer. Actualmente hay muchos influencers en las redes sociales que hablan del Japón, pero es una instantánea tomado de alguien que no tiene ni pasado no, ni tampoco futuro quizá, ¿no? De ver que cuál es, o sea, pensar que el Japón es esa sola instantánea. Y aquí podemos ver todo un proceso, ¿no? De cómo se vive la cultura siendo oriundo de ella. Y creo que es interesante, aporta otra perspectiva para enriquecer nuestro conocimiento sobre la cultura japonesa, ¿no? Y yo pongo, bueno, ¿por qué leer este libro es importante también? En principio constituye un gran estímulo para que todo el mundo en mayor o menor medida deje su memoria, ¿no? Realice esta acción, tanto Issei como Nisei, recuperar recuerdos vinculados a sus orígenes para dejar a las futuras generaciones ese testimonio y es despertar también en las futuras generaciones el interés por otras culturas de las cuales se formó parte en algún momento, ¿no? Y yo veo que, bueno, tanto Pablo, bueno, Carolina no la he escuchado, pero imagino que también, ¿no? Su conocimiento respecto de la cultura japonesa viene de su padre y sus relatos, seguramente, y eso es muy importante. Pues esto sirve para tender puentes, ¿no? De entendimiento entre las dos culturas, ¿no? Después, bueno, lo que habla, yo les dije del capítulo 9 y la cultura japonesa, o sea, al principio lo primero es Kagoshima, ¿no? Su cultura local, regional, pero el capítulo 9 va a hablar de cultura japonesa, pero en el sentido esto de la cultura vivida, ¿no? De la cultura de los valores, pero la cultura a lo vivido también, ¿no? Después, bueno, habla de esto de costumbres que no cambian, ¿no? Hasta distintos momentos en la historia contemporánea de ambos países, evidentemente por su trabajo, por haber trabajado en Mitsui en un principio, después después Toyota, que le ha dado la posibilidad de comunicarse y mantener contacto y ver también la evolución del Japón, ¿no? En los tiempos que él ya estuvo radicado, establecido en la Argentina. Es muy interesante también esto de haber sido en un principio guía de turismo. Está interesante, ¿no? De hablar de que así se mantuvo en contacto con los japoneses y esa brecha que se instala, ¿no? Cuando alguien emigra en general, congela el tiempo, ¿no? Y quedan los recuerdos congelados del momento en que salió y su país de origen en ese momento, pero él mantuvo actualizada esa idea, ¿no?
Bueno, lo recomiendo en todo sentido, ¿no? En cuanto a estos aspectos de la cultura japonesa. Y bueno, voy a agregar algo. ¿Qué es lo que para el archivo histórico y para los estudios sobre migración japonesa nos interesan especialmente de estas autobiografías, de estos relatos en primera persona, ¿no? En particular, los que tienen que ver con la fricción cultural, porque estas personas que viven en dos culturas tienen la posibilidad de estar parados desde una perspectiva en la cual pueden ver los dos y funcionan muchas veces como eh, armonizantes o armonizadores y también traductores. Porque muchas veces cuando la persona habla desde una cultura hacia otra, si no conoce la otra, muchas veces esto lleva al desentendimiento, ¿no? También a cometer errores de interpretación. Y uno de los relatos que es muy interesante, porque en la última parte del libro hay testimonios de personas que lo conocieron. Eso me pareció interesante agregar al final. Voy a hacer mención a una persona que se llama Mariano Barriola, uno de los primeros ingenieros que entró en Toyota y que como, bueno, habían enviado a 11 ingenieros a capacitarse a Japón y estos ingenieros regresaron a la planta de Toyota a hacerse cargo. Y el señor Matsumoto fue el encargado, al parecer, de distribuirles tareas en un comienzo, ¿no? Y claro, las primeras tareas que les dio fueron de administrativas y de inventario, y este señor es un ingeniero. Para nuestra forma de pensar y ver, ¿no? Nuestra formación universitaria que nos da ya el diploma para ejercer como profesionales, no teniendo la experiencia suficiente, ¿no? Eso en Japón no pasa porque la estructura universitaria es diferente. Uno de estos ingenieros, bueno, considerando que no era una tarea que le correspondía hacer a él, él, ¿no? Se quejó en voz alta diciendo esto no nos enseñaron en Japón. El señor Matsumoto muy atinadamente. Además, lo veían también como, bueno, una persona muy enérgica y supongo que los estaba disciplinando en ese momento. Se le acercó y es muy interesante lo que le dice a este ingeniero, ¿no? Mira, pibe, ¿sí? Con esos términos, imagino, y eso esto es fantástico. Un japonés que para los ingenieros, estos ingenieros argentinos era un japonés completo, digamos. Mira, pibe, si no haces esto, no tenés planta y no vas a tener tu trabajo, así que deja de quejarte y hacelo. Eh, esta idea, ¿no? De que todos siempre tenemos algo que aprender. Los japoneses, así sea el presidente de la compañía, yo supongo que sí, a mí me ha pasado, yo lo he vivido en la universidad también. Todos si tienen que limpiar o cortar el césped o hacer lo que fuere, ¿no? Es parte de esta integración, de que es un grupo y se trabaja en grupo, ¿no? Y después, bueno, otras experiencias me parecen importantes. Con lo que voy a agregar, pues tenía otros comentarios para hacer, pero voy a terminar es sobre sus comentarios respecto de su historia de vida. Después ya vamos a hacer una especie de ping-pong con Pablo, con Carolina también, con Alejandra Giga, que está visitándonos, que creo que está en línea. Pero bueno, algunas expresiones del señor Matsumoto que me parecen muy importantes. Y esto de que Pablo decía y que yo comparto, ¿no? A pesar de que vivió hasta los 12 años, 13 años en Japón, ¿no? Y después el resto de su larga vida la vivió acá en Argentina. Era japonés, de alma. Eh, bueno, estos principios que la cultura japonesa les inculca a cada uno, ¿no? Nunca hay que poner excusas, decía, ni justificar. La verdad solo la conoce el cielo y uno mismo. Este tipo de ideas también, ¿no? Es fundamental, ¿no? Especialmente el contraste, ¿no? Con nosotros. Este tema de cuando se produce un fracaso, hay una falla, algún problema acá en Argentina, lo que debemos buscar es no buscar culpables, porque con eso no solucionamos el problema, ¿no? Sino empezar a reflexionar entre todos y ver cuál es la causa del problema.
que es lo que verdaderamente nos molesta. Bueno, como me sucedió a mí en el principio de esto y que me vuelvo a pedir disculpas, ya estuve reflexionando a ver dónde estuvo el problema. Eh, Dice, vivir honestamente con una convicción sin perjudicar a nadie. Esta es otra idea que rescato de la cultura japonesa y que es fundamental. Es el lema, no causar molestias. ¿No? Pero en Japón no hace todo. Significa todo, significa las relaciones interpersonales son básicas. Si uno respeta ese principio, consigue que se pueda vivir una relación de armonía en la sociedad, ¿no? No causar molestias ni prometer cosas que no se pueden cumplir. Y hasta en eso el señor Matsumoto, ¿no? Nos cuenta, bueno, intentó hacerlo y él considera que cumplió el 70%. Muy alto. Entonces nosotros nos embarcamos en cuantos proyectos y demás. Y el último comentario que quiero hacer y que creo que da sentido a esta reunión, la presentación del libro, ¿no? En los japoneses no es común, no, para nada, no por lo que mencionaba aquí. Vivir honestamente con una convicción sin perjudicar a nadie, con una convicción, ¿no? Vivió como japonés, porque el último comentario que titula La pobreza opaca la conciencia, me impactó muchísimo, esto de la pobreza opaca la conciencia, ¿no? Eh, Hasta en ese sentido, ¿no? O sea, él comenta que cuando terminó su labor en Toyota, él pensó que iba a ser recompensado en función de los esfuerzos que había hecho. Relata algunos episodios muy interesantes, que, bueno, ahora no pudimos comentarlos, pero, por ejemplo, ¿no? Él habla de las casualidades o la buena suerte, es que es un tema muy amplio. Parece muy trivial eso de hablar de la buena suerte, ¿no? Creo que dice Guzen o Tasuke o Guzen o Tasuke, que es la ayuda que se recibe cuando producen golpes de suerte. En la Argentina esto es un fenómeno que es muy interesante, ¿no? Porque en general intentamos siempre complicar la vida de todo y muchas veces son las relaciones interpersonales las que allanan el camino para completar buenos proyectos y demás, ¿no? Porque en general no sabemos por qué, no tenemos el ánimo de a veces complicar las cosas. Y él menciona esto, ¿no? Que de todos modos hizo mucho esfuerzo y con su ayuda se concretaron muy interesantes y muy importantes proyectos, incluso para la ayuda de la Argentina, ¿no? Como el Instituto Nacional de Estudios sobre Pesca, el Instituto de Pesca de Mar del Plata, por ejemplo, en el cual es interesante también que lo mencione, ¿no? Después, todos estos puntos dan lugar a más reflexiones y estudios en otra oportunidad, pero eso demuestra también lo rico del trabajo, ¿no? Eh, bueno, la empresa Mitsui tuvo un rol importante en la construcción de su edificio, también en el barco de entrenamiento para pesca, y bueno, no se le había dado reconocimiento debido. Este tema del reconocimiento es importante, ¿no? Por eso, de algún modo, ¿no? Rescatar la historia del señor Matsumoto, del ingeniero Matsumoto, que no quería que lo llamaran ingeniero, pero esta es su formación y su vida también, ¿no? De ayudar así al desarrollo del país, me parece muy importante, ¿no? Y esto de que, bueno, no recibiera la compensación que eh, quizá le hubiera permitido, ¿no? Terminar mm, plenamente satisfecho es algo que en nuestro país es muy común, ¿no? De la gente que brinda su vida, no, no recibe de sus coterráneos el reconocimiento debido, ¿no? Y lo dice, no es muy japonés, pero en ese sentido yo la entiendo y creo que, bueno, en este homenaje también es un poco rendirle ese reconocimiento por todo su trabajo realizado, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, no sé si está
Alejandra, Sí, que muchas gracias, Cecilia. Sí, quería mencionar eso que acaba de destacar, que, bueno, yo no comenté antes, que, bueno, mi padre tuvo la suerte y el lujo de contar con el apoyo de Alejandra Camilla, un lujo y de Ariel Pérez Guzmán para ayudarlo en este proyecto, y que, bueno, creo que está aquí presente. Así que bueno, ha sido, realmente para él fue una gran ayuda para poder volcar todo eso que él quería contar en este libro, ¿no? perfecto. Y bueno, Alejandra, le agradecemos también desde la Asociación Japonesa porque hicimos una vez un encuentro de escritores Nikkei y tuvimos el honor de tenerla entre nosotros, además de, bueno, haber leído algunos de sus libros y te quedamos encantados. No sé si, bueno, te damos la palabra y que nos comentes un poco de tu impresión y como Nikkei también, ¿no? De que hables sobre cómo impactó en tu identidad o reflexionar al respecto, que es un poco lo que estamos tratando aquí. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Eh, nuestro rol, el de Ariel Pérez Guzmán y mío en este proyecto fue el de acompañar al señor Matsumoto. Cuando él se acercó a nosotros, ya tenía muy claro el libro. Creo que de algún modo el libro comenzó con ese diario de niño, ¿no? Que lo pinta entero, un registro tan meticuloso, cuesta imaginar un niño haciendo esos dibujos del canal de Panamá y teniendo esa mirada, ¿no? Ya era un ingeniero y ya estaba escribiendo este libro. Eh, uno, uno escribe como es, entonces el señor Matsumoto, el primer material que nos alcanzó era extremadamente prolífico. Entonces nuestro trabajo fue más que nada reducirlo a algo que fuera accesible para un lector, ¿no? Eh, y solamente quitar algunas repeticiones fruto de todo el tiempo que había estado él recogiendo todo este material, pero no mucho más. Y de hecho, una cosa que pasaba a veces era que yo quería corregir algunas frases y él me decía, quiero que se note que lo escribí yo, no que parezca que lo escribiste vos. Que me parecía genial, eh, porque el libro lo había escrito enteramente él. Eh, Creo que el capítulo que puedo decir que tal vez le falta al libro es el que vivimos nosotros, Ariel Pérez Guzmán y yo, acompañándolo. Eh, para nosotros fue un aprendizaje, no solo toda la información que tiene el libro, sino el proyecto en sí, darlo al señor Matsumoto en, en la etapa final del proyecto, a pesar de que estaba atravesando una situación muy complicada de salud, en ningún momento eso hizo que desviara ni un milímetro el rumbo de su proyecto. Se refería a cuestiones de agenda de su salud como de una manera muy concentrada y sin perder nunca el eje del proyecto. Y creo que debe haber hecho todo así, de una manera muy concentrada y muy entregado. Eh, Así que fue un gran aprendizaje para Ariel Pérez Guzmán y para mí. Creo, para cerrar, que él estaría satisfecho con este cierre de proyecto o cierre de una etapa del proyecto, porque ahora viene la etapa de lectura
y encuentro con los lectores, pero creo que estaría satisfecho. Bien, muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias. Eh, bueno, no insisto, quería, como Nikkei, supongo que encontraste algunos elementos de identificación o algo que, porque ustedes fueron dos los que colaboraron, pero vos estás más vinculada a la comunidad y a la cultura japonesa de algún modo, y en tus obras, diálogos con tu padre, por ejemplo, no lo veo, no sé si algo de eso. Sí, sí, sí. Es como usted dijo antes, el, el señor Matsumoto tenía un punto de vista privilegiado, estaba como parado encima de un puente y, y no tenía mm, hablaba con bastante desparpajo de todo. Entonces la meticulosidad más el desparpajo lo hacía una gran fuente de información y esa información, por supuesto que para mí fue muy útil, como usted dice, en términos de hija de japonés, porque mi padre es japonés, pero vino ya de adulto, entonces no está parado encima del puente, está en una de las orillas y no me brinda tanta información, eh, porque los japoneses no suelen hablar con ese desparpajo de sí mismos. Eso creo que se lo debe haber dado la cultura nuestra. Eh, entonces sí, para mí de manera personal también fue muy interesante. Aprendí mucho. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias por el comentario. Bueno, y ahora sí, tenemos apenas 15 minutos menos de comentarios. Yo supongo que deben de haber preguntas o comentarios. Hay gente que está presente y que está en el libro también. No sé si alguien quiere, quien quiera comentar. Giro, no sé, Giro, adelante. Muchas gracias también por cubrirme al principio. Gracias. Yo quería preguntarles a Pablo y a Caro, ¿la mamá de ustedes no es japonesa? Pregunto. No, era uruguaya ella. ¿Era uruguaya? Uruguaya, sí. Ah, y vivía en la Argentina. Se conocieron en la Argentina, sí, sí. Mi mamá vino acá por trabajo y no me acuerdo bien cómo fue la historia. Mi papá en realidad no nos hablaba mucho. Este, no hablaba de cosas tan personales, pero lo que yo entendí es que mi mamá vino a trabajar a la Argentina y en la fábrica mi papá fue por no me acuerdo qué razón laboral y ahí se conocieron. Ah, bueno, les preguntaba porque ninguno de los dos tiene rasgos japoneses. Ah, no. Entonces lo asociaba con algo que leí de Alejandro Camilla, sí, digo bien tu apellido, sí, Alejandra Camilla. Y lo que yo nací en Argentina, de padres japoneses, lo que yo también viví jugando mucho en la calle, en el barrio de San Cristóbal, la discriminación. Mi hijo mayor, inclusive que nació en el 70, y su papá es Ari Kaplan, es decir, que el papá no es descendiente de japoneses. En el jardín de infantes le decían chino, chino, y entonces él se molestaba mucho porque le decían chino y él le quería explicarles que era japonés, entonces, pero los chicos lo despreciaban porque era chino. Entonces, me imagino que tanto Pablo como Caro no tuvieron ese problema porque tienen rasgos más occidentales, mientras Pero- que leí lo de Alejandra en su infancia, las discriminaciones que sufrió, que vivió de sus compañeros y bueno, yo también, pero como jugaba mucho en la calle porque mis padres tenían tintorería, también me sabía defender. Y, en mi infancia había un versito que decía así, japonés, culo al revés. Y entonces como yo no era
varón me decían japonesa, culo revesa. Y entonces me enojaba mucho y en la calle jugábamos solo los chicos, pero mis padres con la tintorería yo podía jugar en la vereda porque no había una puerta que pudieran cerrar para que yo no saliera. Y me peleaba con los chicos y una vez me acuerdo que le mordí a uno mucho el dedo gordo de la mano y entonces la madre se vino a quejar a la tintorería y a partir de ahí con este chico que se llama Angelito, me llamaba mucho la atención que se llamaba Angelito y era malísimo, nos hicimos muy amigos, pero quería preguntarles cómo vivieron ustedes la infancia con esa mezcla de papá japonés y mamá occidental. Sí, mire, hoy hay una palabra que antes no existía, ¿no? Que es, hoy es hafu, ¿no? Half, mitad, por el cual se denomina a la gente como nosotros que tenemos 50% japonés, 50% de otra raza o cultura. A ver, para tranquilizar, chinos éramos todos, esa es una realidad, a todos nos decían chinos. Y bueno, era algo que había que aceptar un poco también desde el desconocimiento, ¿no? Era otra época, Caro y yo hicimos todo lo que es la primaria en la década del 80, ciertamente era una época muy diferente a la de ahora. Hoy con la globalización y las redes sociales y demás hay como una mixtura y un entendimiento totalmente diferente al que había en esa época. Sí, uno era un poco llamativo, ¿no? El origen del apellido y era inevitable las preguntas y- y si bien no en forma traumática, sí, era una época donde en general había muchas más burlas y mucho más por ahí comentarios que hoy ya no se hacen, incluso entre los chicos, sobre cualquier cosa por el cual un chico podía ser diferente, ¿no? Ya sea, bueno, el peso, la raza y vaya a ser un montón de cuestiones. En mi caso, sí, ciertamente había digamos, una idea de que uno era diferente o que era un bicho raro, pero no en forma negativa, más allá de algún comentario que siempre puede haber, y que uno era el chino de la clase. En mi caso, por lo menos, no fue algo sistemático ni dañino, ¿no? Sino que, bueno, sí, a ver, sí, es muy diferente ahora, creo que hoy nos llama la atención, es una sociedad mucho más globalizada y mucho más abierta, pero sí, en esa época había mucho desconocimiento y llamaba mucho la atención, ¿no? A uno le preguntaban si en la casa comía con palitos, y si hablaba, en qué idioma hablaba. eh, Eran otras épocas y éramos chinos, pero no, yo por lo menos no lo viví como algo especialmente complicado de llevar, ¿no? Eh, Sí, no, a mí, por ejemplo, como mucho me cargaban con el tema del apellido por el moto, entonces me decían, che moto, y después, bueno, hasta ahora todavía ya me tuve que acostumbrar al hecho de que me digan, ah, pero no parece japonesa, o en la primaria o secundaria, por ahí le decías Matsumoto y te decían chino, no japonés, y ya decir japonés implicaba que eras inteligente, que eras respetuosa, que tenías otro tipo de valores. Eso sí me pasó. sí, sí, creo que tal vez una de las ventajas que tiene nuestra colectividad es que creo que está bien percibida en general por la sociedad, ¿no? Y creo que eso también se la percibe como una colectividad en general respetuosa y que no trae eh, inconvenientes, ¿no? Pero bueno, creo que no lo tenemos que tomar como algo personal, creo que les pasa a todos. Hace un tiempo escuché que les pasa parecido a los que son de Medio Oriente, ¿no? Que a todos le dicen turcos y hay muchos que se podrían sentir ofendidos por ser llamados turcos porque tal vez tienen cierta animosidad, pero bueno, aceptan que es una cuestión hasta casi cariñosa por momentos, ¿no? Entonces, bueno, son estos estereotipos que van quedando en el inconsciente colectivo, ¿no?
Sí, perfecto. Ya nos quedan pocos minutos. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Yo tendría para seguir. Ah, sí, adelante. No tengo el Sí, nombre, pero por yo favor, adelante. Soy María del María, Carmen. adelante. Sí, fui compañera de CASU en el Colegio Nacional de Buenos Aires y realmente durante el colegio no nos tratamos mucho realmente, pero muchos años después, cuando él se jubiló de Toyota, comenzó a hacer pequeñas reuniones en su casa con exalumnos del colegio y allí fue cuando empecé a conocerlo acaso y creo que durante los últimos 10 años de su vida compartimos familias, hijos, nietos, vacaciones y debo decir que es uno de los amigos más maravillosos que he tenido. Los conozco a Carolina, a Pablo también, y aparte de su familia, siempre tan ético, tan respetuoso, tan íntegro, tan generoso. Eh, Compartimos el inicio del libro juntos, porque yo, bueno, publico regularmente y me compartió esa idea y lo estimulamos para que tuviera eh, ese proyecto y que lograra concretarlo. Y la verdad que me da una gran felicidad que Pablo y Carolina hayan llevado a cabo la publicación del libro. Así que me alegra mucho en esta hora y pico volver a recordarlo a nuestro querido Casu, eh, que fue para mí una persona excepcional. Nada más. Muchísimas gracias por el comentario. Juan José Milet, adelante. Minasan Bueno, konnichiwa. Minasan konnichiwa. konnichiwa. Saludo a la comunidad japonesa, saludo a sus compañeros que siempre nos nombra del Nacional Buenos Aires. Yo soy el ingeniero Juan José Millet. Tuve el honor tremendo de ser muy e íntimo amigo de Matsumoto-san, que para mí era el Kaibutsu, el señor sentado a mi derecha, el monstruo que tenía a mi derecha en las conversaciones empresarias, de la cual he aprendido muchísimo. Pablo, Carolina, sus hijos, su hermano Pablo, se han dicho muchas cosas. Creo que de la vida de Matsumoto se pueden escribir varios libros. Él ha sido muy cuidadoso en mencionar ciertos rasgos de lo que pasó por Mitsui y por Toyota. Yo he tenido la oportunidad desde más o menos agosto de 1987 de participar como empresario muy activamente de sus desarrollos. He participado de la donación del gobierno de Japón como director de la puesta del armado del proyecto al Instituto de Investigación Pesquera, donde Matsumoto fue el principal, que todavía estamos esperando que el gobierno le agradezca al gobierno de Japón esa impresionante donación de no solo la infraestructura edilicia, sino toda la parte de ingeniería. Yo como ingeniero electrónico tuve una responsabilidad muy grande con todo el armado de la electrónica en ese momento, y después en Toyota, porque Toyota está en Buenos Aires, en la Argentina, porque Matsumoto puso el cuerpo para que esté en Argentina. Yo soy testimonio, yo soy testigo de esa situación. Y un testigo que no está nombrado específicamente en el libro, porque él ha sido muy generoso en separar los aspectos más difíciles de este país, que hacen a veces las cosas una máquina de impedir. Muy inteligente, una barbaridad. Hemos compartido la comida japonesa en cuanto karaoke y en cuanto restaurante japonés ahí en la Argentina, o hubo, porque quedaron muy pocos. Conocí su familia, conocí su madre. Con su madre pude hablar en varias oportunidades. Hay una hermana de su padre Matsumoto, una médica fenomenal, fenomenal como Pablo, su hermano arquitecto, y estoy muy agradecido que hayan hecho esta reunión para que nos conozcamos y conversemos, pero hemos tenido, es una joya haber tenido como amigo muy querido al Kaibutsu Kazuyoshi Hakura Matsumoto-san. Hasta luego.
Muy bien, muchísimas gracias por sus palabras. ¿Alguien más que quiera comentar? Un minuto más nos queda antes de tener que cerrar la charla. Eh, Nadie quiere comentar más cosas. Bueno, igual, como recién se mencionara, hay muchos aspectos muy interesantes que da lugar a una eh, futura reunión sobre muchos temas que quedan planteados en el libro y que da lugar a seguir reflexionando sobre eso, ¿no? Recién se mencionó el Toyota o el Instituto de Investigación sobre Pesca. Eh, y después, bueno, el Colegio Nacional Buenos Aires, ¿no? Que solo se mencionó, pero hay anécdotas muy interesantes al respecto y son muy valiosas también para, bueno, y por los comentarios, y creo que termina de cerrar la imagen que tenemos del señor Matsumoto, ¿no? Así que, bueno, les Cecilia, agradecemos. Sí, adelante, Giro. Ricardo, que está abajo, levantó la mano. Ah, perdón, no lo veo. Sí, Que abre el micrófono. ahí ¿Quién? está. Ah, Ricardo, perdón, Sí, adelante, sí. ¿Se escucha? ¿Sí se sí. escucha? Adelante. Bueno, yo quería comentar nada más una anécdota que tengo con Cagliostro Ujú. de la época que éramos chicos. Ah, Eh, adelante. Pablo, Pablo mencionó la tintorería de California y Herrera. Ujú. Bueno, nosotros somos vecinos del barrio. O sea, mi Ah, papá tenía la tintorería en Iriarte y Goncalves Díaz, a 4 cuadras de donde vivían los Matsumoto. Y eran muy amigos. Eh, entonces se ayudaban entre sí. ujú. Cuando se rompía la máquina de planchar en una tintorería, traían toda la ropa a casa, se planchaba en casa y se volvía a llevar a los de Ah, sí. Matsumoto. Y así era, a veces a nosotros nos tocaba y a veces a ellos. Y yo recuerdo Mm, que eh, Kazuyoshi era más grande que yo, mm, pero me impresionó la seriedad con que este chico se movía. O sea, no decía una sola palabra, pero tenía una mirada tan intensa que mm, es el recuerdo que me quedó a mí de esa época. mm, Después, muchos años después, trabajando con Pablo Arquitecto, nos volvimos a ver otra vez con Kazuyoshi. mm, Por supuesto, esta era una anécdota muy superficial, pero a mí me dio la enorme impresión de la mirada que tenía, que era muy poca gente la pueden tener. Bueno, mm, es un don del destino. mm, Ese solo comentario a mí me sirve para definir a una persona, más mm, allá de que es válido todo lo que se ha comentado aquí, ¿no? Para mí sí, siempre sigue siendo ese muchacho que venía todo serio a planchar, a ayudar al padre, mm. nada más. Muchísimas gracias. Muy bueno, muy interesante comentario. Ese tipo de episodios, ¿no? De solidaridad entre tintoreros que muchas veces están cerca, ¿no? Y se ayudan, se cooperan. Nosotros, yo también la he vivido en algún momento, ¿no? Así que muchas gracias por ese recuerdo. Y después el tema de la seriedad, ¿no? De la imagen que ha quedado, ¿no? Como una persona de una fuerte personalidad. También es muy interesante. Esto nos va a llevar al debate dentro de la comunidad de primera y segunda generación, ¿no? Cómo la gente de primera generación tiene una convicción y una fuerza, una entereza típica del inmigrante para salir adelante contra viento y marea. Es muy interesante eso, ¿no? Y frente a los Nisei, que muchas veces vivimos protegidos por esos padres fuertes, y entonces, bueno, nuestra personalidad tiene otras características diferentes. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por el comentario, muy interesante.
vino muy bien. Bueno, Sí, ya yo nos quería, yo pasamos del tiempo. Sí, quería adelante, Pablo, sí, destacar, por favor. Cecilia, bueno, primero que, por último, agradecer nuevamente a la Asociación Japonesa de Argentina por el espacio, a ti especialmente por dar el espacio en esta charla de café para difundir el libro. Eh, y tomar algo que mencionó al principio de la charla, ¿no? Que era esto de incentivar a los que han vivido estas historias para dejar un registro, ¿no? O sea, escribirlo, puede ser un libro, puede ser un artículo, puede ser eh, nada, cualquier medio donde puedan dejar plasmada su historia, que bueno, va pasando el tiempo y eso se va perdiendo y se perderá si no se hace. Así que el llamado que hizo para fomentar e incentivar a que todos los que tienen a alguien con alguna historia para contar lo hagan, creo que es algo para destacar, ¿no? La asociación tiene publicado un libro muy grande en 2 tomos con la historia de la inmigración japonesa, con mucha investigación, muy, muy formal, y muy, muy, muy profundo, pero estas pequeñas historias personales, que como dije al principio, son la historia de muchos al mismo tiempo, es importante que queden registradas para el futuro de la Argentina y de nuestra colectividad en particular, ¿no? Sí, sí, tal cual. No, en realidad no lo hicimos nosotros, sino lo hizo la federación. Y es una especie de historia institucional. Que lo que nosotros estamos apuntando es armar el archivo histórico con esto, con testimonios de vida real, ¿no? Y de experiencias pasadas. Y bueno, muchas gracias por recordar también esto, reforzar el mensaje. Agradecemos a todos, bueno, que nos acompañaron hoy en esta presentación y a Pablo y a Carolina por haber aceptado, ¿no? Presentar el libro aquí. Esperemos que muchos se entusiasmen para leer el libro. Para los kagoshimanos es una obligación leerlo, tienen que verlo. Y bueno, y para el resto de descendientes de japoneses, porque hay una fuente valiosa de información sobre la cultura japonesa en primera persona. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si terminamos la grabación aquí. Sí, ¿Puedo adelante. saludar, Sí, Cecilia? sí, por favor, adelante, Gile. Sí. Bueno, como integrante de la comisión directiva y vicepresidenta de la Asociación Japonesa, les agradezco mucho a Pablo y a Caro, y también a Camila. Alejandra Camilla, Camila. que estén presentes acá en esta reunión, y a todos los invitados y participantes, le damos también las gracias por venir a esta reunión. Espero que se enteren de la próxima y también, bueno, que están todos Pues, invitados. muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos entonces. Pablo, Buenas lleva noches y el nuevamente gracias a control. todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.